empiezo a grabar. Hoy es 4 de marzo, jueves 4 de marzo. Lo que vamos a revisar hoy principalmente es América Latina. Es un tema muy interesante y además que nos da muchos elementos de reflexión eh, y de interpretación de temas actuales incluso, ¿no? Eh, la, no sé, espero también, además, que hayan podido leer a Bértola y Ocampo. Si no, está el libro en el Facebook. También voy a revisar un poco de el primer capítulo, no, el segundo capítulo del libro de Bulmer Thomas, Víctor Bulmer Thomas, sobre el desarrollo de América Latina. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso. La mayoría de ustedes ya vio con nosotros el semestre pasado eh, una parte de esta lectura de Bértola y Ocampo, pero más enfocada, por ejemplo, a las características coloniales de América Latina, y luego nos brincamos hasta las estrategias de industrialización hacia el siglo XX, solo como comparativo de lo que estábamos revisando para ese momento. Lo que ahora nos interesa específicamente, aunque tenemos elementos claros de coloniales, es la suerte que tuvieron los países latinoamericanos en, en este periodo, en el periodo del imperialismo, identificándolos en primera instancia como territorios ricos en materias primas y por consecuencia definiendo, ¿no?, su eh, participación en el mercado mundial que se había definido para ese momento, o para ese periodo más bien, como una interdependencia entre las necesidades de industrialización y las necesidades de consumo del mercado del mundo, ¿no? Con algunas características que nos van a hacer reflexionar, o espero que nos hagan reflexionar sobre qué tan cierta es o cómo se da, ¿no?, esta incursión que explicábamos la vez pasada, que es más por aquí, Ana, sobre que hay una suerte de interpretaciones sobre los efectos de este imperialismo, es decir, de los países, las potencias industriales y financieras frente a los países desarrollados. Para el caso de América Latina nos interesa aún más porque parte del desarrollo de América Latina, de la historia del desarrollo de América Latina, desarrollo económico y también político, pues se configura aquí, ¿no? En este caso, vamos a observar, y vamos a tratar de revisarlo hoy, algunas características que tienen que ver con justo estas configuraciones, ¿no? Configuraciones políticas, configuraciones también productivas, locales, y cómo se relacionan con el exterior, ¿no? Es decir, cómo estas configuraciones dentro de los países latinoamericanos, que son tan diversos, ¿no?, se van a relacionar con la demanda de productos del mercado mundial, y también con los intereses políticos y financieros de estas naciones, ¿no?, potencia. Esto es sobre, nos ponemos en Monse Cortés, en el chat que le parece como privado. Esto es sobre el YouTube, ¿cierto? Sí, profe, es sobre el video de YouTube, es que me parece que es privado y que no está disponible. Ok, voy a cambiarlo a público. Si alguien tuviera algún problema con que se publique, pues nos dice, ¿no? Y vemos la manera de llegar a un punto intermedio, pero bueno, sí, mientras vamos a tratar de solucionarlo así, ¿no? Sigo.
lo que vamos a tratar de ver hoy es cómo este tipo de heterogeneidad puede estudiarse, ¿no? En estos territorios latinoamericanos, y cómo esta reflexión sobre la composición y sobre la participación de los latinoamericanos en el mundo en esa época van a ser eh, más clara la idea de que no solamente el capital financiero monopólico, ¿no? Va a hacer estragos sobre el sistema productivo local y los va a volver dependientes, ¿no? Hay muchísimas factores que ayudan a que, de hecho, desde los factores internos, esto también se consolide como una especie de camino errado, ¿no? Que hace depender a estos países de las exportaciones, es decir, que compran el cuento del desarrollo a través de las exportaciones, dejando de lado el desarrollo de la estructura productiva local, nacional, ¿no? Digamos, esto va a ser es como el resumen de toda esta historia, ¿no? Y para ello, primero tenemos que pensar comprender a la región como una región, en términos de lo que dicen Ocampo y Bértola, como con un territorio muy extenso y muy rico en materias primas, ¿no? No sé si ustedes que ven TikTok y Twitter y todas las redes sociales, eh, hubo o estuvieron la semana pasada y hace 2 semanas difundiendo un proyecto de, no me acuerdo qué universidad en Estados Unidos, que hace una especie de mapa mundi más proporcionado a las dimensiones reales de los territorios, ¿no? Y hace a Canadá más pequeña, ¿no? Hace Estados Unidos como más equilibrado frente a México, por ejemplo, y cualquiera de estos países casi igual que todo el territorio europeo o una parte del territorio europeo, y el más grande de estos territorios es África, ¿no? Viéndolo así, todo el territorio latinoamericano pues tiene mucho que ofrecer al mercado mundial, ¿no? Pensémoslo, estamos poniendo los pies en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y tiene muchísimas materias primas que ofrecer, ¿no? Es decir, no solo tiene esta riqueza en paisajes y riqueza cultural, ¿no? Sino que tiene una gran cantidad de recursos y como lo decíamos la clase anterior, de factores productivos, ¿no? Es decir, tiene estas materias primas que se pueden extraer, pero también tiene tierra disponible para producir y ofrecer a los países desarrollados, y tiene mano de obra en la mayoría de los casos, ¿no? En casos donde no hay suficiente mano de obra, y vamos a tocarlo aquí, eh, va a llegar gran cantidad de migración también, ¿no? Es decir, de la extensión que tienen estos territorios, además se van a hacer territorios muy poblados y más diversos aún por las migraciones. Bueno, yéndonos un poco más atrás, pensando que desde principios del siglo XIX comenzaron estas historias de independencia de los países latinoamericanos, antiguas colonias españolas y portuguesa, vamos a encontrar una especie de, le llaman dependencia de la trayectoria, ¿no? Es decir, a lo que se dedican los países latinoamericanos viene de antes, ¿no? La lógica de exportación de materias primas es una herencia de lo que se hacía en las colonias, y recordemos que para este periodo pues se están consolidando las naciones o los estados-nación, y lo que saben hacer los estados-nación pues es lo que ya hacían antes, ¿no? El cambio de estructuras productivas va a ser difícil, ¿no? Por eso es una dependencia de trayectorias, y también va a mantener ciertas instituciones coloniales
bien arraigadas que va a requerir incluso importantes guerras, ¿no? De hecho, dice Víctor Bulmer Thomas que una buena parte de de los conflictos internos, ¿no? Es decir, una cosa son los vaivenes del mercado mundial y los conflictos e imposiciones del imperialismo, ¿no? Pero en todo este periodo, de hecho, alrededor, centrado a la mitad del siglo XIX y ya enfilado hacia el siglo XX, los conflictos van a ser entre, bueno, ya mencionamos acá, liberales y conservadores, pero también entre federalistas y centralistas, ¿no? ¿Quiénes son los centralistas? Los que buscan que el poder sea eh, acumulado en una institución, ¿no? Generalmente en una capital, ¿no? Pero también en un grupo pequeño, y el federalismo le da mucho más libertad de autonomía a diferentes provincias y autoridades, ¿no? Conflictos raciales también, y más aún por la ola de migraciones, conflictos territoriales, y van a ver cómo estos conflictos territoriales son parte de la propia historia de América Latina frente a las potencias mundiales, pero también entre los países latinoamericanos. En Sudamérica está la guerra con Paraguay, por ejemplo, donde participan Argentina, Brasil y Uruguay en algún grado, pero que destrozan completamente a Paraguay, por ejemplo. Asesinan, bueno, matan en la guerra, pero eso es un asesinato, bueno, asesinato masivo, como a la mitad de la población adulta, varones adultos, ¿no? De Paraguay para esa época, para 1860. Y pues esto se imaginarán que atrocidades despiertan, ¿no? La ocupación, por ejemplo, de todo el territorio sur de Argentina también en pugna y también como defensa de la invasión o posible ocupación de Gran Bretaña en esa parte, pues requirió una fuerza militar muy importante. Pues había un general Roca, que es un héroe nacional, pero pues es como el mayor genocida, ¿no? De, de, toda la parte sur nativa de Argentina, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, también la guerra entre Chile, Perú y Bolivia, ¿no? Por la que se queda Bolivia sin costa, y donde Chile también se queda con una buena parte de desierto que es rica en nitratos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay conflictos internos que no solo son la, el desborde de los países imperialistas sobre naciones como América Latina, que son débiles, que son, eh, eh, yo qué sé, jóvenes, ¿no? Sino que también entre los países latinoamericanos se está consolidando un poder hegemónico. Lo mismo que decíamos la vez pasada sobre cómo Japón trata de imponerse sobre, como zona de influencia sobre el resto de Asia, ¿no? Cómo Turquía también, o más bien el Imperio Otomano, trata de consolidarse, pero con influencia alemana, por ejemplo, Persia, etcétera. También en América Latina va a suceder, en muchos casos también por intervención de potencias, ¿no? Y la mayoría o la parte más, digamos, estratégicamente más importante, impulsada por Estados Unidos, no por menos, justo a principios del siglo, ¿no? Los primeros años del siglo XX, Estados Unidos le arrebata Panamá a Colombia, ¿no? Eh, y esto va a ser muy importante también, ¿no? Las incursiones de Estados Unidos, por ejemplo, hacia Venezuela, ¿no? La forma en que España, aún durante el siglo XIX, trata de recuperar el Caribe, una parte del Caribe, después de las independencias, también es importante, aunque esta es rechazada, ¿no? Digamos, todas estas historias, ¿no? de nacionales se componen de conflictos internos,
de conflictos entre países latinoamericanos y de conflictos con las potencias mismas, ¿no? Y para el caso, por ejemplo, también la consolidación de Estados Unidos como un gran interventor, ¿no? No necesariamente, esta es la interpretación que habría que discutir, pues si es directamente colonial, ¿no? O como una suerte de colonización imperialista, ¿no? ¿Cuál es el caso y cuál es la diferencia? Pues colonial es como España frente al resto de América Latina, ¿no? A la Gran Colombia, a Perú, ¿no? A la Nueva España, pero el caso imperialista pues es como el control económico y la influencia económica sobre las instituciones y sobre la estructura productiva, ¿no? Que es justo lo que estamos discutiendo, ¿no? De qué manera influyen y de qué manera las potencias industriales y financieras influyen sobre América Latina, ¿no? ¿Qué hace Humberto Layo-Campo para los que no habían, no estaban con nosotros la clase pasada o no lo habían revisado? Para estudiar América Latina hacen una tipología que va a ser muy importante, al menos yo les recomiendo, si no la pudieron revisar, que la estudien si van a hacer algún trabajo sobre América Latina en especial. Les ponemos después, la cosa es que es muy grande el archivo, pero podemos poner algo que también les recomendamos el semestre pasado, que es todo la enciclopedia de Cambridge para la historia de América Latina, que edita Leslie Vettel. Y ahí vienen digamos, periodizados y también organizados por temas, y el tema económico en 3 tomos. La historia de América Latina por país, ¿no? Cada capítulo es un historiador relevante, ¿no? Para el caso de México hay varios importantes, John Meyer, está un par más, bueno, lo digo de memoria, pero sí, bueno, si quieren estudiar más de América Latina, pues, pero de toda esa gama, ¿no? Y de toda esa universo de información que van a encontrar, Humberto y Layo-Campo hacen una revisión exhaustiva, ¿no? Con la sabiduría que tienen estas personas, además, estudiando América Latina toda su vida, y hacen una tipología por tipo de poder colonial, ¿no? Es decir, por si es un virreinato como tal, ¿no? Si es un protectorado como el Caribe, o si es una extensión, pues como en Brasil, ¿no? De la corona, del mismo reinado. El tipo de mercado también tiene que ver con el mercado orientado hacia la satisfacción de necesidades nacionales, como la satisfacción de necesidades de los países del entorno, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, en Centroamérica no solo había historias de exportación, sino también la asociación que hay a lo que ahora es, digamos, el Mercosur, ¿no? Que es la negociación en la compra y venta de productos entre estas naciones. También si son, por ejemplo, países orientados primordialmente a la exportación, la mayoría de estos sí en algún sentido, ahorita vamos a ver cómo se puede interpretar, pero por ejemplo, entre ellos Cuba, ¿no? Que era el mayor productor y exportador de azúcar del mundo en esa época, ¿no? Y subsidiarias de otras economías, como por ejemplo las empresas que invertían directamente en la producción de materias primas, como esta empresa bananera de Boston, que ya mencionamos, ¿no? El tipo también de producto prevaleciente, ¿a qué se refieren con esto? A que se puede observar
o agrupar, se pueden agrupar los países latinoamericanos o las economías latinoamericanas según qué es lo que exportaban, ¿no? O qué es su producto principal, ¿no? Algunos de ellos eran mineros, ¿no? Otros de ellos eran agrícolas y otros forestales, ¿no? ¿Qué podría ser un producto forestal? ¿Quién se anima a dar un ejemplo? Con un ejemplo nos basta. Como el cacao o así. No, forestal. A ver, ¿quién nos da un ejemplo? Vamos a verlo ya por equipos, pues. ¿Qué ¿La equipo? caoba de las resinas? A ver, un equipo, vamos a de manera organizada. Un equipo nos diga, cualquier miembro de cualquier equipo nos dice de qué equipo pertenece, que nos diga, pero una sola persona, 3 ejemplos, uno de cada sector, por ejemplo. ¿Qué sería un producto minero? ¿Cuál sería un producto agrícola? ¿Y cuál sería un producto forestal? Pues minero podría ser el Oye, César, cobre, perdón, antes de... sí, sería el cobre, el oro o el carbón. Ajá, por ejemplo. Agrícola, Agrícolas podría ser el trigo, el, el maíz también se daba. Y había algo que se hacía, no me acuerdo cómo se llama. Lo tengo. bueno, pero la idea está. Sí, sí, sí. Forestal, aunque sea un producto forestal. Pues la madera. Ok, ok. ¿Por qué? Explícanos por qué la madera. Pues porque se usaban para hacer carreteras. También se usaban para las chozas. Y aunque no eran del todo baratas, sí se conseguía madera con mayor facilidad a otros productos que también era más manejable que las piedras, por ejemplo, como antes hacían. Bien, Era más manipulable. bien. Gracias, César. ¿Qué equipo eres? No sé qué equipo somos. Ah, bueno. No sé, Silvia. Todavía no Tenemos que decimos. checar eso, maestro, pero ya anoté tu nombre, no te preocupes. Ahorita, bueno, ya cuando tengamos eso arreglado, ya te ponemos ahí tu participación. Vale, Ok. gracias. Bueno, los productos forestales son, por ejemplo, maderas que vienen de los bosques, ¿no? Pero hay maderas, digamos, no cualquier tipo de maderas. Hay maderas que son, por sus componentes o por sus características, muy duras, ¿no? Y esto permite hacer botes, ¿no? Barcos, muchísimas cosas. Hay maderas que son tan fuertes a veces como se dice, ¿no? Como el hierro, por ejemplo, ¿no? Son muy duraderas, etcétera. Y bueno, a ver, Carla levantó la mano, por favor. Profe, el caucho también es un producto forestal, ¿verdad? Viene de los árboles, ¿sí? Sí, es que en una parte de la lectura decía que la sacaban de Brasil, creo. Sí. Y ya. Sí, claro. Monse. Y es que yo leí que igual les llamaban maderas preciosas y pues eso se me hizo Exacto. como muy curioso porque es como las piedras preciosas y entre ellos estaba la caoba, el ébano, creo, y el cedro, algo así, porque pues como dice usted eran muy fuertes y pues muy valiosas en las transacciones comerciales. Exacto. Muchas gracias. Bueno, estas son las tipologías, bueno, y la extensión territorial también, ¿no? Hay naciones muy pequeñas como Costa Rica, por ejemplo, que pueden tener mucha diversidad, pero no pueden atender demasiados sectores, digamos, ¿no? Para exportar. Y entre estas, también los autores hacen como un rastreo, pues, de cómo se configura el sector del trabajo, pues, del trabajo asalariado. ¿Por qué es importante el trabajo asalariado?
Bueno, ustedes ya pasamos todo el curso anterior hablando de la importancia del trabajo asalariado. ¿Quién nos da una muy breve explicación sobre por qué tenemos que considerar el trabajo asalariado? ¿Qué importancia tiene el trabajo asalariado para nosotros economistas? Pues, Porque de ay, ahí, bueno, si quieres, participa tú. A ver, entre los dos que habían Compartir. hablado, a ver, y luego Sofía que levanta la mano. Ok, pues yo entiendo que por el trabajo asalariado, la importancia es que nace la nueva clase social, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Bien, bueno, es un elemento, gracias. Monse. sí, bueno, pues el trabajo asalariado es como una base fundamental pues del sistema que se va formando ya después pues bueno, del mercantilismo y se transforma en capitalismo y pues el trabajo asalariado es como esa base porque de ahí mismo se obtiene pues el capital, o sea, gracias a la compra de esa fuerza de trabajo. Entonces, bueno, yo considero que pues es como una base fundamental del sistema. Sí, perfecto. Gracias. Sofía y luego Carla, por favor. Ajá, o sea, justo como dicen mis compañeros, pues es una parte muy importante porque justo también fue la forma de calmar a ese sector que estaba enojado, ¿no? A ese sector que venía del feudalismo y da como pie a esta nueva parte, a esta nueva etapa del capitalismo. Y pues sí, es muy importante también porque ya no se veían como esclavos, pero ahora ellos venden su fuerza de trabajo, ¿no? Sí, perfecto. De acuerdo con ustedes. Y Carla, por último, por favor. Pues, o sea, la pregunta que estaba haciendo de que para nosotros, ¿por qué es, bueno, para los economistas, por qué es importante el salario? Supongo que también es porque es como un indicador de cómo es la vida de un país, se podría decir, por el salario mínimo y todo eso. Sí, de alguna manera. Me voy primero, sí, gracias Carla. Me voy primero con lo de los compañeros anteriores, que es, sí, precisamente el trabajo asalariado es lo que refleja, digamos, esta relación productiva contractual capitalista, ¿no? Y es lo que nos va a reflejar esa transición hacia el sector moderno y la participación moderna de estos países. Pero también tiene razón la mención de Carla, porque, digamos, en la heterogeneidad o en la diversidad que hay en los países latinoamericanos, lo que identifican estos autores es que aún así la organización o la consolidación de un sector capitalista, ¿no? O de una economía moderna, va a estar arrastrada por el arraigo de estas instituciones coloniales o esclavistas aún, ¿no? Es decir, esa transición va a tener un matiz, ¿no? No va a ser solamente la aparición del trabajo asalariado y la transformación de toda la sociedad en conjunto, ¿no? Sino que hay una suerte de trabajo, por ejemplo, entre las sociedades, y aquí sí con un componente racial muy importante, ¿no? Y étnico, que combinan las sociedades mestizas, digamos, como México, por ejemplo, y Centroamérica, sociedades que combinan orígenes indoeuropeos, ¿no? Es decir, étnicos originarios y europeos, van a mantener una jerarquía y una estructura social muy marcada, y eso también va a marcar los matices del trabajo asalariado, ¿no? Es decir, va a haber, por ejemplo, piensen en esta época, estamos a finales del siglo XIX, piensen en el porfiriato, ¿no? Y en cómo era la composición del trabajo en las haciendas, ¿no? Y en los ranchos, y con eso tienen la imagen, pues, en la mente, ¿no? Y con muchas historias muy distintas en todo Centroamérica también, ¿no? Otras sociedades donde predomina la combinación también, no solo de etnias originarias, sino también migración africana,
fue determinante también el punto de quiebre o de evolución del esclavismo, ¿no? Y donde también va a marcar pues, las jerarquías y estructuras sociales. ¿Por qué tiene que ver con la magnitud o las dimensiones, las diferencias salariales? Pues porque las diferencias salariales aquí van a estar marcadas y incluso las diferencias en productividad, ¿no?, relativa, van a estar marcadas por el origen social, ¿no? Aquí esta parte popular de orígenes-destino sí va a tener un componente importante, ¿no? Y las zonas euroamericanas, que son las que reciben gran migración europea por la falta de mano de obra, pero también por el tipo de instituciones que desarrollaron, como, por ejemplo, sobre todo Argentina, Chile y Uruguay, ¿no? Donde había una muy baja concentración de población, pero también por el tipo de actividades y la extensión territorial que tenían, que requirió grandes inversiones que fueron solicitadas por los mismos europeos, que coincidieron en esa época a grandes procesos de migración, ¿no? Bueno, con estas tipologías, cualquiera que, por eso también me parece importante volverlas a mencionar, aunque el semestre pasado ya los habíamos repasado, ¿no? Con mucha rapidez. Cualquier estudio que hagan sobre América Latina pueden regresar un poco a esto para anclar desde qué perspectiva van a iniciar, ¿no? Eso me gustaría que lo tengan en mente para el resto de la carrera, ¿no? Y también donde podemos encontrar periodos o procesos de crecimiento económico, pero con un crecimiento, digamos, le llaman convergencia al proceso por el cual alguna economía se va acercando a las tasas de crecimiento, al ritmo de crecimiento de los países más avanzados, ¿no? Y este tipo de procesos, cuando son continuos, se reflejan en el crecimiento del ingreso nacional, ¿no? Y por consecuencia también en el ingreso per cápita y en la distribución de riqueza nacional. Es decir, los procesos de crecimiento de naciones, por ejemplo, procesos exitosos son Japón y Alemania, ¿no? Suecia, luego algunas economías de Europa del Este, ¿no? Y que van alcanzando los ritmos de crecimiento de alguna manera, pues tampoco van a compensar 100 años de atraso, ¿no? Bueno, en algunos casos, como Alemania, sí, pero no, en muchos casos van a compensar simplemente el ritmo y van a, digamos, despegar en ese sentido a procesos de crecimiento mucho más rápido. ¿Cómo se componen los procesos de crecimiento? Ya observamos y ya estudiamos cómo los casos exitosos de industrialización requieren el fortalecimiento de un mercado interno, ¿no? Para luego buscar la relación con el exterior, ¿no? Es decir, primero se protegen y luego buscan la relación con el exterior. En este caso hay otro tipo de proceso, decíamos, por la dependencia de la trayectoria previa. Los procesos de exportación de los países latinoamericanos, aún en la fase ya independiente, van a depender o van a hacer depender su crecimiento de las exportaciones, ¿no? También por una suerte de desigualdades que se van a notar acá, ¿no? Déjame dibujarles. Que se van a notar aquí, ¿no? Y en estas, la explotación, digamos, de los recursos naturales, que son un factor muy importante hacia la capacidad de explotar la riqueza del territorio minera, agrícola y forestal, y también frente a las desigualdades, digamos, sociales, étnicas y raciales que hay en estas sociedades, van a darle cierta importancia y cierta estructura a la explotación de recursos, ¿no? Lo que va a orillar también a que el crecimiento económico esté volcado a esta explotación de recursos y a quien los compre, ¿no? Pensando en la misma lógica de lo que hablábamos la vez pasada, la clase anterior, de lo que caracteriza este periodo del imperialismo económico, ¿no?
Ahora, una buena parte de, de estos procesos se refiere sobre todo a la especialización de estos países en uno o algunos productos, sobre todo de exportación, ¿no? ¿Y qué es, cuál es el riesgo de concentrarse en una sola actividad, ¿no? Pues que si hay, pues que dependen de la volatilidad o de los riesgos que tiene el mercado de un solo producto, ¿no? Es decir, hay algunos productos que van cambiando, ¿no? Van cambiando sus fases de demanda, como pasó, por ejemplo, en la diferencia entre el caucho, que es este producto forestal, ¿no? Y el plástico, por ejemplo, ¿no? Esa transición. Lo mismo pasó con el henequén, por ejemplo. Hay una suerte de sustituciones de productos para los cuales algunas naciones van a ser beneficiadas, ¿no? Sobre todo en toda esta diversidad de productores de América Latina. Algunos se van a ver beneficiados, por ejemplo, de mayor demanda del cobre, pero, por ejemplo, Wilber Thomas hace un ejemplo con Perú, donde decía Perú y Chile eran los principales productores de cobre, pero ya más cercano, iniciado el siglo XX, más cercano hacia la Primera Guerra Mundial, la demanda de estaño creció muchísimo, al punto de que digamos, la producción de cobre no disminuyó, pero la importancia que tuvo el estaño para Perú fue digamos, sobrepasó la que tenía el cobre, ¿no? Lo cual para una sola nación sí permitió beneficiarse como si hubiera una suerte de diversificación, pero para otras naciones no siempre tenían esta suerte de tener un producto que compensara la transición, ¿no? Digamos, la reducción o el término del ciclo de estos productos, ¿no? Si ustedes leen este tipo de estrategias, por ejemplo, de exportaciones, van a encontrar, le llaman como estrellas, ¿no? Son como lunas, entonces hacen una especie de, yo lo represento así, pues, pero solo lo van a encontrar descrito, ¿no? Una parte es como estrellas nacientes que están aquí, ¿no? Que son productos que empiezan a exportarse y empiezan a dar unas tasas de crecimiento muy altas, ¿no? Los que ya están como en completo auge, que digamos que llenan todo el espacio, ¿no? Y los que, voy a ponerle otro color, bueno, el mismo color, pero... Y los que van muriendo, digamos, ¿no? Que van como al final de su ciclo y que son estrellas, unos les dicen estrella naciente, estrella, no recuerdo, como brillante o algo así, y otra estrella que está por morir, ¿no? En este tipo de ciclo de los productos, que puede durar décadas, también se puede observar qué tipo de productos van beneficiando a qué naciones, ¿no? Por lo cual no hay un solo proceso, digamos, incluso en este periodo de rápida y alta demanda de materias primas, no hay un solo caso o no hay, digamos, un solo proceso homogéneo para todos los países latinoamericanos que pudiera aprovechar en todo momento de manera estable la amplia demanda, ¿no? Es decir, lo califican estos autores como un crecimiento volátil, ¿no? Y que es lo que mejor lo describe. Volátil es que fluctúa mucho, que es muy inestable, y ligado y concentrado en las exportaciones, con una cierta industrialización relativa, ¿no? ¿Cuál es esta industrialización relativa? Bueno, pues con algunos sectores que eran requeridos para ayudar a satisfacer las necesidades de los sectores exportadores, ¿no? Por ejemplo, industrias metalúrgicas para construir ferrocarriles, aunque los capitales y tecnología fueran externos, o algunas otras que eran para consumo interno, por ejemplo, ¿no? Como, yo qué sé, embotelladoras, otras como industrias agroalimentarias, ¿no?
que procesaban los alimentos para venta de consumo local, ¿no? O consumo interno. Algunos de ellos, algunos de estos casos alcanzando pues, procesos de como relativa mayor industrialización. En el caso mexicano, bueno, pues hay algunas inversiones en químicos, algunas inversiones en metalurgia, están, por ejemplo, las cerveceras, ¿no? Para el caso, y a pie de página y solo como chisme, que fueron las cerveceras las que opacan el consumo de pulque, por ejemplo, en esa época, y empiezan a hacerla, a difundir las historias de que el pulque se hace con caca de vaca. No sé si lo han escuchado, pues, pero es simplemente un proceso de fermentación, ¿no? Para el cual se usan bacterias, y decían que estas bacterias usaban excremento de vaca, ¿no? Cosa que no es cierto, y bueno, la gente empezó a dejar de consumir pulque para poder, para darle paso al crecimiento de algunas industrias como la cerveza, ¿no? De esa época vienen. Otras fuentes de volatilidad, pues, de estos sectores, sobre todo los sectores de los que depende el crecimiento de estas naciones, son no solo la concentración en las exportaciones, es decir, todo el crecimiento concentrado en uno o algunos pocos productos, sino que a pesar del el crecimiento de la demanda de algunos productos, a veces el crecimiento de la demanda de algunos productos dependía de reducciones en el precio. Y esto, en términos relativos, hacía más débiles el poder de compra de las exportaciones. ¿Qué es el poder de compra de las exportaciones? La capacidad de comprar productos importados con lo que estoy vendiendo hacia el exterior, ¿no? Eso se llama términos de intercambio, y esto llega a deteriorarse, ¿no? Cuando solo se depende de algunos productos, ¿no? Y se depende, por ejemplo, de las materias primas, entre las cuales el valor agregado, ¿no? Es decir, la capacidad de imponer un precio mayor por componentes y no solo por vaivenes del mercado, hace más difícil compensar aumentos de precios de los productos que se importan, ¿no? Y esta dependencia hace que los productos de los que depende el crecimiento, es decir, las exportaciones, y para este caso exportaciones de materias primas, dependan de la demanda externa. Aquí vamos a ponerle externa, el uso que se le dé, por ejemplo, estos cambios, ¿no? Hacia nitratos, hacia estaño, ¿no? Hacia otro tipo de productos, es decir, que se mantenga constante o que crezca el uso que se le da a estos productos, y los ciclos externos, tanto comerciales como del producto solamente. Y en otro caso también, como de la tecnología y de la cantidad de mano de obra, ¿no? Le ponemos siempre L, acostúmbrense, porque en todos los libros de texto les van a poner L, que viene de, nuevamente, porque los economistas piensan que es más elegante poner las cosas en inglés, viene de labor, ¿no? Digamos, la capacidad de producir en menor medida para las materias primas depende de la tecnología. Aquí me salió horrible la letra, pero es tecnología, ¿no? Y depende de la cantidad de mano de obra, sobre todo en esa época. La tecnología no varía mucho, digamos que lo vamos a poner así, y el crecimiento de población en este caso, y para algunos casos como las naciones que reciben alta cantidad de migración, como el Cono Sur, pues van a encontrar grandes posibilidades de mejorar su producción, mejorar en volumen o mejorar de alguna manera los procesos de distribución, pero realmente el precio y las características de estos productos, de los cuales depende el crecimiento de estas naciones, van a depender prácticamente del exterior, ¿no? Esa es una de las problemáticas de esta, esta estructura productiva, ¿no?
Y también dependiendo de oligopolios, ¿no? Donde al interior los productores eran un grupo pequeño, digamos, con algún arreglo de influencia de poder, y donde el exterior tenía pocos productos, digamos, pocos demandantes que eran intermediarios que distribuían hacia el resto del mundo, ¿no? Es decir, no eran los países latinoamericanos los que directamente colocaban sus productos en Europa o en Estados Unidos o en Asia, sobre todo Estados Unidos y Europa, sino que eran algunos intermediarios, no siempre intermediarios nacionales, sino empresarios extranjeros que compraban a estos países latinoamericanos, a estos productores, y le vendían al exterior, ¿no? Y también digamos, siguiendo estos ciclos de demanda, la capacidad de compra de algunos productos, por ejemplo el azúcar, ¿no? Si está probado que a mayor ingreso de una sociedad, más se demandan productos, algunos suntuarios, ¿no? Como por ejemplo estas maderas preciosas, y otros que son de consumo básico, pero que son más caros, es decir, no son necesarios, no es necesario consumir tanto azúcar, pero se consume más si hay más ingresos, ¿no? Lo mismo con algunos productos como el café y el té, ¿no? Lo cual también hace depender el crecimiento de un elemento muy importante que se van a encontrar a lo largo de toda la carrera, que es la balanza comercial, ¿no? ¿Qué es la balanza comercial? Bueno, lo que vamos a, y que se va a reflejar en estos términos de intercambio, ¿no? La balanza comercial es la sumatoria de exportaciones menos importaciones, ¿no? Si yo exporto más, quiere decir que voy a tener una ganancia, ¿no? Voy a tener un beneficio mayor. Si yo importo más de lo que exporto, entonces, es decir, si pasa esto, quiere decir que voy a debilitar mi capacidad de compra, ¿no? Y entre eso también van a depender no solo el volumen, ¿no? Que es la cantidad, sino también los precios de las materias primas, ¿no? Es decir, cuánto vendo y cuánto cuesta lo que vendo, ¿no? Y para los precios, en estos términos relativos de balanza comercial, cuando el precio de lo que yo exporto es relativamente menor o cada vez menor que los precios de lo que yo importo, ¿no? Lo que llamamos términos de intercambio, van a ser más débiles, ¿no? Mi capacidad de comprar con lo que produzco va a ser más débil, ¿no? Esto es una de las debilidades o de los debilidades, digamos, y de las realidades de la estructura productiva latinoamericana, en especial en esta época, ¿no? Lo que hacen estos autores es una periodización, ¿no? Dicen, entre el inicio de la colonia y 1820, que es, digamos, como el periodo donde termina el periodo colonial, aunque sabemos que es escalonado a lo largo del siglo XIX, se va a depender del crecimiento del producto, pero también de las materias primas, ¿no? Después, ya iniciando el periodo independiente, hay algunas manufacturas locales, y eso también tiene que ver con el haberse librado de las estructuras coloniales y un crecimiento de la demanda del exterior, de los productos locales, de la capacidad de producción local, y con esta también, de alguna manera, y a partir del siglo XIX, la consolidación de los mercados nacionales, sobre todo los que están volcados para satisfacer necesidades, pues, nacionales, ¿no? Se va agregando, o piensen que en este punto también hay un proceso de urbanización, ¿no? Para estas naciones, y por tanto las necesidades también se van haciendo más complejas. Algunos productos dejan de importarse, sobre todo los más sencillos, y se cubren con la producción nacional, ¿no? El crecimiento del producto de los países latinoamericanos en conjunto, ¿no? Estos autores lo calculan como en un ritmo de crecimiento mucho más rápido que la media mundial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por los cambios de estructura en estas naciones, y aún así
no se consolida como tal un mercado interno y bueno, se consolida un mercado interno, pero no un sistema productivo, digamos, o de producción autónomo interno, ¿no? Sino que el crecimiento se vuelca hacia las exportaciones. Digamos, mantengamos esta idea en todo momento. Y también digamos, o la segunda mitad del siglo XIX, que ellos lo periodizan hacia 1870, donde inicia realmente este periodo de gran crecimiento imperialista, hasta entrado y casi terminado el siglo XX, pero al menos este segmento para estos autores tendría 2 periodos, aunque podríamos dividirlo en muchos más, ¿no? Yo les propondría, porque además así vamos a ver el curso, que pues lo vamos a visualizar entre este periodo primero imperialista y donde se observa la participación de países latinoamericanos, pero también en una suerte de corte, ¿no? Punto de cambio hacia la crisis de los años 30, el periodo de entreguerras, ¿no? Y luego la segunda posguerra, ¿no? Hasta más o menos los años 80. Esos serían, digamos, los periodos en los que se puede dividir estos procesos de crecimiento, digamos, a grandes rasgos, y donde también hay ciertos cambios de estructura, tanto en la relación económica con el exterior como hacia adentro de estas naciones, ¿no? Sobre todo pensando en los procesos de industrialización, y donde también se transforma, digamos, desde el principio, desde unas suerte de naciones primario exportadoras, es como se llaman este tipo de estructuras, hacia un proceso de industrialización dirigida por el Estado. Ya solo queda media hora, la verdad es que pensé que para estas alturas iba a tener más tiempo. Estos cuadros vienen en el texto, son algunas muestras pues, de este periodo sobre las tasas de crecimiento tanto del producto como de la población. Me voy a seguir, digamos, vean las cifras en el capítulo y vamos avanzando, si no, no llegamos a Wilmer Thomas. Para este periodo, vamos caracterizando como tratamos de caracterizar la clase pasada, el imperialismo, lo podríamos caracterizar como un periodo de relativamente rápido crecimiento económico, debido tanto a factores externos como a factores internos, y es a lo que nos vamos a dedicar en lo que resta de la clase. ¿Cuáles son algunos de estos factores externos? Bueno, lo que implica el imperialismo y el crecimiento de este mercado mundial, ¿no? Una revolución en los transportes, ¿no? Tanto marítimos como terrestres, una continua expansión de la demanda internacional de materias primas, ¿no? Y de alimentos, sobre todo a la par del proceso de urbanización y del proceso de industrialización, ¿no? Yo pondré aquí del mundo industrializado, urbano, ¿no? Y de crecimiento del sector financiero, ¿no? El sector terciario, digamos, ¿no? Y algunos otros que son procesos internos. Estos, digamos, ya los comprendemos porque ya los vimos, ¿no? Son lo que acabamos de discutir sobre el imperialismo liderado o encabezado desde las naciones industrializadas, ¿no? Pero ¿cuál es la relación y cómo lo afrontan las naciones latinoamericanas? Esos son los factores internos que queremos discutir, pues, que son algunos de ellos cambios políticos e institucionales, ¿no? Incluyendo estas reformas económicas liberales, ¿no? Algunos cambios políticos institucionales pueden ser, las reformas liberales tienen que ver con aranceles, ¿no? Es decir, la idea de que se requiere consolidar un marco jurídico, ¿no? Que proteja las inversiones, proteja la propiedad privada, ¿no? Y de que menores aranceles van a atraer inversiones, pero también van a colocar los productos nacionales al exterior, ¿no? Y de que van a ser más baratos además los productos importados, ¿no?
Otra es, de manera muy importante, pues la abolición de la esclavitud, y aquí yo le pondría, más bien en términos generales, y con cada una de las tres agrupaciones que hacen estos autores, la estructura o la definición de un sistema salarial, ¿no? De manera legal, esto muy ligado al marco jurídico, ¿no? Claro, en la práctica con muchas otras matices, ¿no? El fomento a la movilidad interna, que es muy importante, piensen en el caso mexicano durante el porfiriato, que tiran las alcabalas, mejoran la infraestructura, etcétera, incluidos los ferrocarriles, para posibilitar el movimiento de mercancías, aquí se me fue, perdón, y de mano de obra, ¿no? De mercancías desde el interior, ¿no? Y de mano de obra desde el interior, ¿no? El más presente, pues es que tienen que, es nuestro referente, pues, pero el caso mexicano, por ejemplo, es este proceso en el que grupos importantes de indios yaquis fueron llevados hasta Yucatán para trabajar en las haciendas de Nequén, ¿no? Y también sistemas fiscales, digamos, racionales. ¿Qué quiere decir racionales? Pues que fueran equilibrados, ¿no? Que no se gastara más de lo que ingresa, y que además dependían de algunas fuentes, digamos, de financiamiento. Algunos de ellos, digamos, desde la época colonial dependían de los impuestos. Esta es la notación más común, pues, que viene de tax, es decir, de impuestos en inglés, pero a las exportaciones, es decir, de aranceles y de impuestos internos, ¿no? Otros podían venir de algunos aprovechamientos, ¿no? Como en la explotación de recursos, etcétera, y otros podían venir, por ejemplo, también de deuda, ¿no? Ahora, cuando no hay un sistema fiscal racional consolidado, pues esto, ¿no? Esta dependencia a las exportaciones y a la deuda, se crecen demasiado, ¿no? Hacen débil y hacen inestable el sistema fiscal. Cuando esto se racionaliza, junto con un marco jurídico, junto con una idea además de que las exportaciones y el crecimiento dependen también de las políticas de aranceles, pues esto tiene que combinar de mejor manera los ingresos del Estado y gastarlo con mejor planeación, ¿no? A esto se refiere los sistemas fiscales racionales, ¿no? Y la consolidación también de estructuras de poder político que hacen más estables hacia adentro a estos sistemas institucionales y políticos, aunque también de tipo oligárquico, en algunos casos abiertamente autoritarios, ¿no? Pero que era lo que garantizaba además la estabilidad, ¿no? A largo plazo. Y también la idea de un Estado nacional, que si bien ya venía, digamos, anclada con las independencias, pues estas por las pugnas internas no se consolidan sino hasta este periodo, ¿no? Y donde ya consolidadas dan tanto estabilidad al interior para mantener un proceso de crecimiento económico, como la capacidad de negociar hacia el exterior, es decir, como tener una cara, un rostro a la negociación internacional, ¿no? Hay un proceso importante de crecimiento demográfico, como en todas las naciones, es decir, recuerden que para esta etapa es donde despega la demografía en el mundo y no se queda atrás América Latina, ¿no? Aunque también hay una cierta desigualdad por las estructuras sociales, ¿no? Que veíamos en las primeras láminas, pero también por la capacidad de atraer migración, ¿no? Y en algunos casos también incluso por la necesidad de atraer migración. César, por favor. Y quería comentarle que sí, como dice, que empieza a ver la demografía crecer como tal, pero hay en ciertos puntos donde crece más, ¿no? Que donde crecen más es en el grupo 1, que él lo denota así, que fue de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay, mientras los otros sectores sí crecieron, pero no al grado que lo estaban haciendo últimamente. Pero lo que no entendí fue el por qué empezaron a
a decrecer, bueno, más bien no a tener el mismo ritmo que venían teniendo. Se fue, bueno, tiene que ver también con, digamos, hay una relación, sobre todo este tipo de migración europea y asiática hacia, bueno, asiática hacia, incluso hacia México también, pero europea en gran cantidad hacia el cono sur. Tiene que ver con los procesos también de crecimiento, digamos, de retención de los países europeos, pero también por la estructura, digamos, por la relativa saturación de de las sociedades locales, ¿no? La necesidad de mano de obra en muchos casos dio esta pauta, digamos, y como en todo proceso de migración, cuando hay un periodo de crecimiento o un proceso de crecimiento continuo, pues sigue atrayendo migración, ¿no? Cuando comienza a estabilizarse o digamos a debilitarse de algún modo, también la migración después de un tiempo, pues tiene un rezago, se estabiliza, ¿no? O se alenta, digamos. El periodo o el ejemplo o el país que más recibe esta migración y que además es un caso que por el análisis del tipo de exportaciones y la diversificación de la producción interna mantiene este crecimiento y fue, digamos, como uno de los grandes ganadores del periodo de exportaciones y de aprovechamiento, digamos, del ciclo de crecimiento que incluso trascendió hacia la Primera Guerra Mundial, fue Argentina, ¿no? Las exportaciones argentinas que tenían que ver con la producción de alimentos, que tenían que ver con la extracción también del minera, sí lograron de alguna manera, por la estructura productiva, por la estructura salarial y también por la exigencia, hay que hacer claro que hay entre una población, digamos, más homologada, como era, de algo relativamente más homologado, como era la migración europea en Argentina, que exigían, digamos, más condiciones equilibradas entre sectores, permite el crecimiento de otros sectores, es decir, las exportaciones para Argentina no solo se enclavan en los sectores que comerciaban con el exterior, sino que comienzan a relacionarse con otros. Digamos, es como uno de los casos, digamos, exitosos, ¿no? Por lo que esta mano de obra requerida también fue considerada como mano de obra relativamente especializada y absorbida por sectores en crecimiento, ¿no? Y otras como las plantaciones de Cuba y Perú que recibieron mano de obra de Asia, ¿no? Bueno, otro otra característica que podemos mencionar o que deberíamos tomar en cuenta es que el crecimiento económico que resulta de la expansión de las exportaciones tiene justo lo que dijimos, era volátil, pero también un arrastre, digamos, desigual, ¿no? Bueno, con lo que mencionaba de Argentina es un ejemplo, como uno de los casos exitosos, pero otros como en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? O de la misma Cuba, que se centra en solo dos productos, ¿no? Digamos, de exportación y no se relaciona ya con el resto de sectores, van a dar no solo un crecimiento desigual, ¿no? Sino que también un desarrollo de los mercados internos muy desiguales, ¿no? La idea de estos procesos de exportación es que las exportaciones arrastren. ¿Qué quiere decir arrastrar? Que se encadenen con las actividades del mercado interno, ¿no? Recuerdan la industrialización inglesa, por ejemplo, en que todo lo que se producía, ¿no? De la industria demandaba más materia prima, financiamiento, mano de obra, etcétera, de otros sectores, ¿no? Alimento luego, etcétera, ¿no? Y donde también frente a un proceso pues, de urbanización de los
países industrializados, como de mayor industrialización, se relajan las condiciones de protección del campo, ¿no? de la agricultura, sobre todo de los países industrializados, y comienzan a depender más de los alimentos y materias primas del exterior, ¿no? En ese caso, este punto es el que, del que se benefician más las exportaciones latinoamericanas, pero también descuidando de alguna manera el desarrollo de otro tipo de actividades como actividades industriales, ¿no? Aunque sí hay, digamos, no podemos negar que en toda América Latina hay un desarrollo de la industria, de la infraestructura en comunicaciones y transportes y de servicios financieros, pero con características combinadas, ¿no? Decíamos la vez pasada que deberíamos encontrar, no sé si aquí haya más espacio, como un punto, ¿no? En el que se analice la estructura de recursos públicos, ¿no? Privados, del exterior y nacionales, ¿no? Que son los motores de cambio y los motores de crecimiento, ¿no? Lo ideal, ¿no? Es que los recursos públicos generen más inversión privada, y esto de alguna manera sí se comprendió en América Latina, aunque la infraestructura estaba prácticamente orientada a la atracción de exportaciones, ¿no? Lo mismo que la reducción de impuestos y algunos arreglos, y las inversiones dependiendo de los ahorros del exterior, es decir, del financiamiento del exterior, ¿no? Lo que agranda la brecha, sobre todo a la hora de desarrollar mejor las actividades productivas. Hay algunas características. A mí me gustaría, en lugar de mostrarles las cifras, porque vienen en las lecturas, contestar una pregunta que podríamos plantear, ¿no? Hay una brecha importante, se agranda una brecha entre los países más pobres y los más ricos de la región, ¿no? Digamos, podemos intuir de alguna manera por qué, considerando estos factores, considerando las estructuras que nos explican Ocampo y Bertola, y además un proceso pues de crecimiento, ¿no? Tanto de entrada de capitales como de mano de obra a estos sectores, aunque con mucha heterogeneidad. ¿Cómo podemos, después de toda esta relación, ¿no? y explicación que hacen Bertola y Ocampo, cómo podríamos explicarnos estas desigualdades? A mí me gustaría hacer, es que no hay otra forma de hacer eso más que como un pizarrón, ¿no? Pero lo que hace Víctor Bulmer Thomas es, que también es la otra lectura que está ahí marcada en el programa, es un planteamiento sobre la diferencia entre tasas de crecimiento, y a partir de este planteamiento él analiza la composición, ¿no? digamos, de sectores del producción interna y enfocados al exterior. Lo que dice Bulmer Thomas es que la notación es súper fácil y muy intuitiva, ¿no? A la G le llama como una tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento del producto total, ¿no? que está representado en una Y, lo hace depender de dos sectores, ¿no? Aquí se suman estos dos sectores. Uno de ellos es la tasa de crecimiento de las exportaciones del sector exportador y la tasa de crecimiento del sector no exportador, ¿no? Es como bien intuitivo. Pero además de estas tasas de crecimiento hay una composición de estos. Es decir, en cada una de estas naciones, de los países latinoamericanos, la tasa de crecimiento, bueno, el sector exportador tiene un peso, digamos, ¿no? Que representa con una W, ¿no? Y se multiplica el peso de este por la tasa de crecimiento de este. Y el complemento, que es 1 menos W, ¿no? que también se multiplica, es
digamos, el peso del sector no exportador, ¿no? Este es el peso del sector exportador y este es el peso del sector no exportador. ¿Qué es esto? Si toman el producto total, esto haría que el producto total sea el producto, digamos, de exportaciones, o lo que producen las exportaciones, y lo que produce el sector no exportador. No sé si a mí me parece intuitivo, pero si vamos bien hasta ahí, quisiera que esa parte quede súper clara. Bueno, asumo que sí. Si no, por favor, interrumpan, levanten la mano. Luego, lo que hace Bulmer Thomas, es decir, para analizar estas economías, a partir de esto que es muy intuitivo y que realmente representa lo que acabamos de decir, ¿no? En una hora, es que se requeriría, bueno, hace un cálculo, ¿no? De que a partir de esto, de qué depende o de qué dependería este llamado proceso de convergencia, ¿no? Es decir, el producto, ¿no? O la producción de los países latinoamericanos alcanzara los niveles de producción y el ritmo de crecimiento de las potencias industriales, ¿no? ¿De qué dependería esto si el ciclo de crecimiento y la estrategia de desarrollo, la estrategia de crecimiento, se basa en las exportaciones, ¿no? Y dice, si los países industrializados para este periodo y para periodos previos duplicaron o más que duplicaron su producción o su ritmo de producción en apenas 20 años, bueno, en 50 años la mayoría, algunos en apenas 20 años, entonces se requeriría, dice él, un crecimiento del producto de al menos 1.5% anual, ¿no? Del producto per cápita. No es cierto, es del producto, perdón. Y luego dice, ¿qué tasa de crecimiento se requeriría si la mayor parte del crecimiento, ¿no? O de la dependencia del crecimiento está sobre las exportaciones? Y lo que dice es que sería prácticamente una tasa de al menos 4% o hasta el 12% de las exportaciones. Y se pregunta, ¿no? Esto es padrísimo desde este capítulo, espero que lo... Es que no lo tengo en electrónico, pero si lo consiguen está súper interesante. Y hace un cálculo, lo que él toma son valores de la producción de los países industrializados, valores de la producción de los países latinoamericanos y sus componentes de exportación, ¿no? La producción total, el componente de exportación e importaciones, y él calcula algunas productividades y tasas de crecimiento, ¿no? Junto con algunas productividades y tasas de crecimiento de productos específicos, ¿no? Y dice, y calcula cuánto pesan estos productos en cada nación, ¿no? Y lo que dice es que esta tasa de crecimiento de las exportaciones, si ustedes despejan todo esto haciendo solamente el álgebra, sería una especie de, es decir, esto está sumando, pasa junto a la tasa de crecimiento del producto total, y haría la tasa de crecimiento del producto total depender del peso de las exportaciones menos, ¿no? El peso de los productos no importados por su tasa de crecimiento, igual dividido entre el peso de las exportaciones, ¿no? ¿Qué fin tiene esto y con qué características o con qué finalidad hace esto Bulmer Thomas? Bueno, lo que intuitivamente está diciendo es que la tasa de crecimiento, o si la tasa de crecimiento de las exportaciones fuera mayor que la tasa de crecimiento de los productos no importados, es decir, del resto de sectores, ¿no? Tradicionales, no modernos o internos, entonces sí lograría esta hipótesis, ¿no? Es decir, que el producto total alcanzara una cierta tasa de convergencia. Pero ¿de qué depende, no? ¿De qué depende llegar a esta
a esta tasa de crecimiento, ¿no? Y además de qué depende que este crecimiento sea exitoso, ¿no? Y así es como concluye de alguna manera que quien mejor se salva es Argentina, ¿no? Y dice, primero, de esta famosa W, ¿no? Donde realmente la composición, ¿no? la representación de las exportaciones en el producto total de la mayoría de los países latinoamericanos puede llegar hasta 0.7, ¿no? Es decir, si recuerdan, hacen un 1, ¿no? W y 1 menos W forman 1, ¿no? Pero la mayoría de los países latinoamericanos tienen 0.10, ¿no? Y hasta 0.4. ¿Qué querría decir esto? Que esta composición de exportaciones y productos no importados en el producto total de los países latinoamericanos en este periodo hace que esta W no sea tan grande, es decir, no pasa de la mitad en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Cómo regreso a esta? Aquí está. No pasa de la mitad. La W, lo que encuentra en esta composición es que va del 10% al 40%. ¿No? Y esto haría que digamos, depender el crecimiento del producto total de muy altas tasas de exportación para que realmente beneficiara el total de las economías y pudiera difundir los efectos, como en un efecto de transmisión, ¿no? Hacia el resto de la economía, para alcanzar altas tasas de crecimiento como los países industrializados, ¿no? Y con esto hace que, considerando además que toda la atención puesta a la estrategia de exportaciones, hace que esta tasa de productos no importados prácticamente no varíe, ¿no? Es decir, la variación que dependería, pues sí, de la mano de obra puede ser, ¿no? Pero también dependería de la tecnología, de la infraestructura, ¿no? No tienen la suficiente atención, digamos, no están suficientemente concentradas en estas naciones y en estas economías, ¿no? Haría depender a estas, además, vamos a regresarnos un poquito, a estas tasas de crecimiento de las exportaciones, como decíamos hace rato, de el incremento de la demanda de, vamos a ponerle aquí, países desarrollados o países industrializados, ¿no? Lo haría depender de que también es una parte del incremento de la demanda de estos países industrializados. Aquí está. Listo. Bueno, digamos, de cierta estabilidad, ¿no? En el crecimiento de estos países industrializados. Lo haría depender también de condiciones como de estructura productiva, como el tipo de demanda o el uso que decíamos hace rato con los otros autores, ¿no? Cambios en el uso de la demanda, y lo haría depender también de conflictos, ¿no? Conflictos entre estos países. Y a su vez, por el lado de la oferta de estos países latinoamericanos, dependería, por ejemplo, de condiciones climáticas, ¿no? O del ciclo del producto, y de conflictos internos. Es decir, cuando no hay estabilidad política o cuando la producción no tiene suerte, digamos, también las tasas de crecimiento de la exportación no tienen suerte. Con toda la volatilidad que explicábamos al principio que hay en estos productos y la dependencia que hay del crecimiento de estos productos,
la suerte de el total, ¿no? Digamos, de la tasa de crecimiento del producto total de estas naciones, está volcada a factores que no necesariamente dependen, ¿no? de ellos, y también está abandonado de alguna manera la capacidad de producción de los productos no importados, lo que hace más dependientes a sus economías, ¿no? ¿Cuál es la solución o cuál era la solución o cuál pudiera ser la solución en un caso así? Pues es la diversificación, ¿no? ¿Cuál diversificación? La dependencia de no solo uno o algunos productos de un sector, ¿no? Sino de varios, ¿no? Es decir, los ciclos de producto de los productos mineros van cambiando conforme a los usos, pero no son los mismos que algunos productos agrícolas, etcétera, ¿no? Las cantidad de productos, la diversidad de productos que se podían ofrecer desde estas naciones dependía más de los recursos y de la riqueza local, y las exportaciones deberían, digamos, tener una gama amplia para no depender de un solo ciclo, ¿no? Es decir, tenían lo que llaman altos índices de concentración, ¿no? Para información, los índices de concentración se usan, por ejemplo, en el sector financiero, ¿no? O ahora con la discusión de la competencia económica, por ejemplo, con la ley de energía, se habla mucho de competencia, ¿no? De qué tanto hay una empresa o un preponderante en un sector y si controla este sector. Bueno, esto también puede ocurrir entre toda la producción y esta producción de esta nación, que es esta Y, puede depender más de un producto, ¿no? Es decir, el producto total, estamos hablando de este peso, puede no ser tan amplio, pero los esfuerzos y el arrastre al crecimiento pueden depender mucho, en este caso y en esta época, de las exportaciones, ¿no? Los países más avanzados, elevan su demanda, ¿no? O los países industrializados, elevan su demanda de materias primas, ya lo dijimos, por elevar la demanda de alimentos, por elevar la demanda de materias primas con uso industrial, ¿no? Con uso productivo, y por elevar la demanda de su ingreso real, ¿no? Como el ejemplo voy a poner aquí azúcar, ¿no? Estos son como los factores por los que depende el incremento de la demanda, pues. Pero también por mayor concentración urbana, ¿no? Urbanización. Por lo dijimos hace rato, la reducción de aranceles de los países industrializados o países desarrollados a sector agrícola, y por la reducción del precio de las materias primas, con los efectos de pérdida de términos de intercambio que ya mencionamos hace rato, ¿no? Lo cual, entre las conclusiones de Bulmer Thomas, pensando en estos sectores y basándose en este tipo de representación, ¿no? Dice prácticamente el efecto y la estrategia de crecimiento ligado únicamente a las exportaciones o arrastrado por las exportaciones fue un error, ¿no? Es decir, eclipsa a otros sectores que pudieron nacer, ¿no? Y sobre todo si no estaba diversificado, ¿no? Digamos, las dos condiciones para alcanzar estos procesos de convergencia, dice Bulmer Thomas, era diversificar las exportaciones, ¿no? Hacer depender o hacerlas depender menos de las materias primas, pero también hacer depender el crecimiento del producto total, no solo de las exportaciones, sino también de los productos internos o del sector no exportador, ¿no? Lo cual hace que luego ya, y eso tiene que ver con la migración, al final de este periodo, el crecimiento de la demanda
de importaciones, ¿no? O de la demanda de productos latinoamericanos, es decir, las importaciones de los países desarrollados, también llega a una etapa de madurez, ¿no? Por lo que ya no crece, es decir, se estabiliza este crecimiento de importaciones y ya no crece más, ¿no? Y bueno, con esto es como la interpretación que podríamos dar tanto por los factores políticos, sociales, digamos, internos, las pugnas políticas, las pugnas entre naciones, pero también la dependencia de la estrategia de exportación de estas naciones, ¿no? Fundamentado pues en estos dos textos. Antes de cualquier cosa, por favor en el chat pongan su nombre para pasar lista. Por redes sociales les pasamos ya el número de equipo que les toca para que vayan poniéndose así cuando entren al Zoom, ¿no? Y hacemos públicas las sesiones en YouTube. No sé si hay dudas o alguna comentarios extra por acá. No, profe, todo No, bien. profe. Gracias. Súper, Todo bien, clarísimo, profe. clarísimo. Sí, profe. Súper. Bueno, pues no sé, Silvia, si quieras o vemos ya, empezamos mejor con Estados Unidos y complementamos y nos dirigimos hacia la Primera Guerra Mundial ya a partir del martes. Sí, yo creo que es mejor. Fue bastante completo la sesión de hoy, creo yo. Súper, entonces mejor empezamos la próxima sesión con Estados Unidos y ya empezamos a ver las causas y condiciones para la Primera Guerra Mundial. Pues si no hay dudas o comentarios, entonces nos vemos el martes. Gracias. Y pues sigan leyendo. Si hay dudas, como vi que pusieron en Facebook con las lecturas, por favor adelante y en algún momento, gracias a los compañeros que han comentado. También Silvia ahí respondió. Y si no, pues yo cuando lo vea, pues lo Profe, comento. a Sí, ver, perdón. Entonces, para la próxima clase, ¿qué lectura es? la de Altcroft y creo que la obligatoria es Altcroft. Viene en el programa. ¿No era Hobsbawm el capítulo Es 1 y Hobsbawm. 2? La primera es el primer capítulo de Hobsbawm y complementaria es Altcroft. Gracias, exacto, César. Sí, es que justo yo me equivoqué y